Ok, pues buenas tardes. Vamos a dar terminación al tema que quedaba pendiente la semana anterior. Veíamos un poco acerca de las influencias del desarrollo. Ahora vamos a ver justamente en dónde, en qué contextos se manifiesta el desarrollo. Pues como bien sabemos, justamente cuando hablamos de desarrollo humano, pues va a ser muy importante, va a ser muy de importancia vital hablar de la familia. Cuando hablamos de familia, pues nos referimos justamente a ese grupo, como es la definición aquí, a esa unidad económica y doméstica que de parentesco, o sea, entre personas que tienen un parentesco de dos generaciones, que puede ser bien padre y o madre e hijos y o hijastros. Aquí lo interesante de esta definición acerca de lo que es familia es que ya abarca justamente el término o el concepto de hijastros o hijos adoptados, biológicos o hijastros. Es decir, en ese sentido hablaríamos de que por familia se va a entender a ese núcleo doméstico que vive en un mismo hogar, en una misma vivienda, que comparten parentesco ya sea legal o biológico, y esto va a incluir justamente pues a lo que son los hermanastros, los hijastros, pues, y la relación entre ellos y que se tienen entre ellos, ¿no? Esta sería como una definición importante porque nos da justamente el pie para, o la pauta más bien, para empezar a entender un poco la importancia que tiene la familia como motivador o como disparador de lo que es la dinámica familiar, ¿no? O lo que es el desarrollo también humano, ¿sí? Hablaríamos también brevemente, aunque no es un poco el caso, porque de hecho se habla un poquito más adelante de esto, de la familia, pero sí hablaremos, por ejemplo, de lo que es los tipos de familia. Pues obviamente la definición que mencionábamos hace un momento, pues tiene que ver con una definición tradicional, una definición de familia nuclear primaria, ¿sí? Es decir, yo con mi pareja, estemos casados o no, pues procreamos juntos hijos o llevamos a la familia, a esa nueva unión, pues justamente mis hijos, lo que son los hijos de ella y los que tengamos en común. Entonces, es decir, eso nos daría pie a una clasificación de la familia que tiene que ver con la familia extendida, ¿sí? Esta familia extendida justamente puede ser ciertamente lo que es los míos, los tuyos y los nuestros, y aparte también tiene que ver con, sobre todo muy en el contexto mexicano, cuando por ejemplo en la misma vivienda, ya sea que la familia habite en la casa de alguno de los dos padres, de los padres ya sea por línea materna o por línea paterna, ¿sí? Es decir, sería también los abuelos. Y es muy común, pues, sobre todo en México, insisto, este tipo de familias, ¿no? De repente, si recordamos un poco fotografías de nuestra familia, digamos, de nuestros papás o de nuestros abuelos, de repente una foto grupal, ¿sí? Donde de repente estaban justamente los jerarcas o la familia, los padres, ya sea por línea paterna o línea materna, y alrededor estaban todos los hijos, los esposos, los yernos, las nueras, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es justamente la familia extendida, ¿no? Hay otra clasificación que tiene que ver también con lo que es la familia, por ejemplo, monoparental. En la definición de familia nuclear se hablaba justamente de padre y o madre. Hay familias, obviamente para procrear un hijo, pues ya sabemos que se necesitan básicamente los dos padres de familia. Pero en este caso, en la familia monoparental, uno de los dos padres es el que ejerce la función de jefe de familia, ¿sí? Ya sea papá o ya sea mamá. ¿Por qué? Bueno, la razón más común, lamentablemente aquí en México por lo menos, es el abandono de hogar. Es la razón más común. De ahí pudiera seguir a lo mejor el hecho de que el padre a lo mejor tuvo que ausentarse por alguna razón, tuvo que ausentarse del lugar de residencia, no sé, para ir al extranjero, para trabajar, no sé, ¿sí? Y otra más, aunque no es tanto frecuente, cuando por ejemplo uno de los padres fallece, ¿sí?
En ese sentido, la familia monoparental sí es importante analizarla porque pues en los centros educativos nos encontramos con una amplia gama de situaciones familiares que a veces pues sí nos da como sorpresa ver cómo se puede llevar a cabo el desarrollo de un niño pues en un núcleo familiar pues de alguna manera no completo. Aquí hablaríamos un poco también acerca de la importancia de lo que llamamos a veces familia tradicional. Ciertamente en la actualidad este concepto de familia tradicional, pues lamentablemente o no, eso ya depende de cada quien cómo lo entienda, lamentablemente o no se está perdiendo, ¿sí? Y está dando lugar a nuevas formas de familias, ¿no? Justamente la familia tradicional, pues decía hace un momento de ser una foto de foto familiar grupal, ahora son son fotos familiares pues cada vez más pequeñas. Yo recuerdo que hace unos 20 años de repente era un eslogan de gobierno justamente pocos hijos para darles mucho, o de repente ya las familias pues ya son cada vez más pequeñas, 2 hijos, quien se avienta 3 pues ya es visto como una persona pues que se aventó o que asumió un riesgo pues muy grande, ¿no? También habría que ver el paso o la presencia cada vez más fuerte de otros modelos familiares, como por ejemplo la familia homoparental, que en el caso de la familia homoparental hablamos de familias que tienen los dos padres, pero que son del mismo sexo, ¿sí? No voy a entrar ahorita a discutir, no se trata el asunto, no se trata de esto, pues vaya, no vamos a discutir justamente si pueden o no, a lo mejor una pareja de personas del mismo sexo tener ese derecho a formar una familia o ser catalogados como familia. Aquí no cuenta eso, más bien aquí cuenta el hecho de qué tanto la presencia de dos padres del mismo sexo, ya sea dos papás o dos mamás, van a influir en el desarrollo de una persona. La respuesta pudiera ser que sí influyen de manera significativa en cuanto, por ejemplo, la identificación con el sexo opuesto, la resolución del complejo de Edipo o del complejo de Electra respectivamente, pero también, por ejemplo, en la parte social, en cómo a lo mejor los hijos de familias así de repente son mal o bien vistos, ¿sí? Una realidad que pues tenemos que entender también es que los niños en las escuelas a veces son muy francos, muy directos, y dentro de esa franqueza y esa ser directos, pues a veces también son muy crueles, ¿no? De repente, pues a veces a lo mejor, ok, el niño que es hijo de dos padres del mismo sexo, pues de repente puede empezar a sufrir algún tipo de censuras, ya sea por los propios niños, lamentablemente a veces por los padres o por mismos directivos o por otros padres de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto a lo mejor es conveniente tener una familia así? No sé, es algo que a lo mejor sería digno de un debate pues a nivel incluso psicológico, político, económico, social, legal incluso, ¿no? ¿Sí? Porque finalmente, ok, aunque de repente sean dos padres del mismo sexo, pues finalmente tuvo que haber un papá y una mamá para procrear a ese hijo, ¿sí? No es posible entre dos familias, entre dos personas del mismo sexo, a menos, pues claro, que haya sido adoptado, ¿no? ¿Sí? Entonces finalmente tendríamos que ver esta parte, ¿no? De repente, qué tan benéfico pudiera ser tener una familia de personas homosexuales o lesbianas, ¿sí? Como padres de familia. Insisto, en este momento no se trata ni de hacer ni apología ni a favor ni en contra de si estas personas pueden o no tener una familia. Más bien sería de alguna manera analizar o discutir qué tanto puede ejercer de influencia negativa o positiva, porque también habrá que decirlo, también puede tener una influencia positiva en un niño, en una escuela ya sea pública o sea privada, ¿sí? Bien. Sin embargo, también tenemos, ahora, de la mano con esta parte de la familia nuclear o de la familia monoparental, homoparental o tradicional, pues también tenemos otra realidad muy presente y cada vez más latente en nuestro país. Somos muchos,
somos muchos mexicanos, ¿sí? Más los que se estén cocinando en este momento, ¿sí? Más de repente también a lo mejor tenemos que ver la situación de que ciertamente a mayor número de personas, menor número de espacios. ¿Y qué pasa con esto? Ok, de repente, bueno, pues ok, son casas, de repente, de Infonavit, por ejemplo, de lo que da el gobierno, que más bien vende el gobierno pues con facilidades, con pagos más económicos o más fáciles de pagar. Tendremos que ver, por ejemplo, bueno, una familia con 3 hijos, o sea, papá, mamá, más otros 3, son los 3 niños, niñas, pues los 3 hijos, vaya, son 5 personas. Y de repente, pues las casas a veces no están diseñadas, no están hechas para una familia con 5 personas, ¿sí? Entonces, esto sí influye directamente en la parte del espacio vital. Comentaba en un video anterior justamente esta parte del hacinamiento, ¿no? Ok, a lo mejor pensemos, y sobre todo cuando son niños o son hermanos que se llevan años de edad, años de diferencia. A lo mejor la niña que ya está entrando a la preadolescencia o que ya es adolescente, y el chavito, el niño que a lo mejor pues todavía duermen en la misma habitación, ¿sí? De repente pues a lo mejor ella ya necesita un poco más de espacio, él de repente pues también reclama su espacio particular, y esto puede llevar a una situación tensa a nivel familiar, a nivel emocional, ¿sí? Esa sería la parte del hacinamiento. O sea, finalmente la familia, la forma de la familia también influye, el número de gente que conforma la familia influye positivamente o negativamente en el desarrollo de las personas. Pero también, que es lo que nos lleva justamente a esta presentación, pues lo que conocemos justamente como estilos de crianza o pautas de crianza, ¿no? Como formas de criar a los hijos. Hablamos de justamente 3 pautas de crianza. El primero es el muy reconocido, también muy propio de nuestro país, el estilo autoritario de crianza. De repente este estilo autoritario de crianza se va a ver compuesto de normas muy estrictas, ¿sí? Es decir, básicamente los padres ejercen el control al 100%, generalmente es el padre de familia, aunque también hay madres muy estrictas, donde de repente está prohibido ahora sí como que el cuestionar cualquier tipo de actitud, conducta o idea, ¿no? ¿Sí? Y pues obviamente este estilo autoritario de crianza pues va a conllevar, incluso cuando se rompe alguna regla que estén estrictamente conformadas, pues justamente lleva a la cuestión de castigo físico, ¿sí? Castigos severos, hasta incluso castigo físico, que incluye, lógicamente incluye pues el pegarle a un niño, ¿no? Ahora, ¿qué provoca en un niño tener padres autoritarios o un estilo autoritario de crianza? Bueno, para empezar, como dice la información, la generación de niños generalmente de naturaleza tímida o retraída, ¿sí? Que interactúan realmente muy poco con el tema social, porque finalmente no tienen esas habilidades para poder interaccionar con las personas. Generalmente hay un descenso de la autoestima, ¿sí? Justamente porque a lo mejor de alguna manera ese estilo autoritario pues genera como esa falla en el momento de fomentar la autoestima de los hijos. El niño se encuentra muy limitado, porque obviamente cuando a lo mejor se le ocurrió hacer algún tipo de actividad que iba en contra de las normas, o tuvo una idea que iba en contra de las normas, pues a veces no es la más adecuada, y pues de repente fue censurado fuertemente, ¿no? Un concepto que también tiene mucho que ver con todo esto es en la parte organizacional de las empresas, es este concepto, pero aquí lo comento yo porque ciertamente tiene que ver con un estilo autoritario de crianza. Lo llamamos locus interno de control. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, familias donde de repente no se hace nada si alguien de repente no lo autoriza. Aquí veremos que aunque hay un error de ortografía aquí muy grave, que hay que enmendarlo, dice locus de control interno, debe ser locus de control externo, es decir, alguien más controla
la conducta del sujeto, del niño en este caso. Y ese control puede ser incluso muy estricto, ¿sí? Que incluso, como decíamos más arriba, pues incluso lleva justamente a una disminución considerable de la interacción o de la capacidad de interacción social. Eso sería lo que es el resultado de un estilo autoritario de crianza. Hay otro estilo que también sería como el opuesto al estilo autoritario de crianza, es el estilo indulgente permisivo. En este caso, en el estilo indulgente permisivo, pues se van a tolerar cualquier tipo de manifestación de los impulsos del niño. Es decir, básicamente, si el niño sale corriendo o está corriendo por toda la casa sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado de freno, pues en este caso, en un estilo indulgente permisivo, pues los padres no hacen realmente nada por frenarlo, ¿sí? En ese sentido, unos padres que educan con este estilo van a tener una carencia no solamente de límites, sino también de una conducta madura. Es decir, no van a hacer que el niño, pues de alguna manera, se comporte de una forma madura de acuerdo a esa edad. Simplemente, ok, pues no hay ninguna regla, todo se vale, todo lo puede hacer, y el niño básicamente pues crece pensando que efectivamente todo se vale y todo lo puede hacer, ¿sí? Y obviamente cuando hay en cuanto a lo que hay una, digamos, violación a una norma, que son escasas y no inexistentes, o cuando de repente hay una violación a una afectación a un tercero, de repente pues esa falta de conducta, pues, o esa falta de buen comportamiento, esa falla, pues no se sanciona, no se censura, se le deja hacer, básicamente, ok, pues no pasa nada, no hay ninguna consecuencia negativa, no hay un castigo, tampoco un reforzador, y básicamente pues se permite que el niño solito se autorregule. Alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué de malo tiene a lo mejor que el niño se autorregule? El problema es que justamente el niño necesita esa regulación por parte de los padres para poder modelar poco a poco su conducta. Sin embargo, al carecer de ese control de los padres, pues el niño básicamente crece, que es la parte opuesta, crece como un niño impulsivo, completamente agresivo, en el sentido de que, bueno, básicamente, pues él piensa, o este niño piensa, que todo el mundo gira, pues, alrededor de sus deseos, ¿sí? Básicamente sería un niño tiránico, un niño tirano, que pues va a hacer que todo mundo consienta sus impulsos, sus deseos. En este caso, este niño va a carecer muchas veces de conducta de independencia, porque finalmente va a depender de alguien más que le haga las cosas, y por lo tanto no va a ser capaz de asumir en un mediano plazo de algún tipo de responsabilidad, porque finalmente no es porque el niño no pueda, sino porque simplemente los padres no contribuyeron o no le ayudaron a fomentar esa noción de responsabilidad, y eso da como resultado, pues, lógicamente, que el niño pues no haya aprendido o no haya interiorizado un locus interno, ¿sí? De lo externo al interno, ¿sí? Bien, otro estilo que también está muy presente pues en lo que es el contexto nacional, pues debería ser a lo mejor el modelo ideal, que es un estilo autoritativo. Hay que recordar que hablamos entonces de tres estilos. El primero, que es el estilo autoritario, ¿sí? Obediencia condicionada, afecto condicionado a la obediencia o al deber, ¿sí? Si haces lo que yo te digo, te quiero, si no, te rechazo, ¿sí? Y obviamente, y aparte te censuro, ¿sí? Después seguía lo que es el estilo permisivo o indulgente. De repente aquí todo se vale, no pasa nada, todo está bien, no hay ningún límite de conducta, hay mucho afecto, sí, pero no hay nada de límites, no hay disciplina, ¿vale? Y en este tercer estilo, que sería como, de alguna forma sería el ideal, tenemos un estilo llamado autoritativo, donde de repente pues los padres van a nivelar sus expectativas y van a hacer lo posible porque el niño
justamente regule su propia autoconducta en función de la edad. Es decir, se regula el comportamiento maduro del niño. Estos tipos de padres suelen establecer normas que ciertamente algunas pueden ser un tanto intransigentes, sí, pero el detalle está que sí las hay. Pero justamente a la par de esas normas establecidas hay cierto tipo de democracia. Ahora, aprovechando la ocasión, el hecho de ser un padre demócrata o democrático no implica pedirles parecer a los hijos, sino simplemente, comentarlo en familia, dialogarlo y pues de alguna manera tomar la decisión correcta que beneficie a la mayor parte de la familia. En ese sentido, pues hay que decirlo que justamente esa es una obligación fundamental de los padres, ¿sí? Que no pueden permitir que los hijos pues tomen sus decisiones en ese momento siendo chiquitos, siendo pequeños, ¿sí? Este tipo de estilos de crianza, el estilo autoritativo, pues tiene la ventaja de que permite un reconocimiento mutuo de los derechos de los niños, de los hijos, ¿sí? Sí tienen obligaciones, pero también tienen derechos, ¿sí? En el caso del estilo autoritario, tienen obligaciones, ¿sí? Derechos no. En el caso del estilo autoritativo, del estilo permisivo, tienen derechos, ¿sí? Pero no tienen obligaciones. Y es en este estilo solamente donde se conjugan las dos cosas. Sí, ciertamente el niño tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y ambos tienen que ser satisfechos al 100%, ¿sí? Tanto las obligaciones como los derechos. En este caso, un estilo autoritativo, va a garantizar hasta cierto punto la generación de pautas de comportamiento independiente y sobre todo se enfoca a la individualidad del niño, es decir, va modelado, va regulado en función de justamente la edad biológica, el nivel de madurez que tengan los niños. ¿Qué crea un estilo autoritativo en una familia? Pues generalmente niños independientes, que son responsables socialmente, que tienen un adecuado control de sus impulsos, es decir, la agresividad, y sobre todo que tienen un buen nivel de autoconfianza y autoestima. Pasaríamos también a revisar ahora la influencia, pues por ejemplo, aunque no se le dé el valor suficiente, pues la parte socioeconómica, ¿no? Y decíamos la vez pasada, no es lo mismo vivir en un entorno rural, en un contexto rural, que en un contexto urbano. Y de la misma manera no va a ser lo mismo tener a lo mejor una familia que cuenta con un nivel de ingresos adecuado a vivir en una familia que a lo mejor vive 100% al día, ¿sí? En ambos casos es una dinámica completamente diferente. En cuanto a la posición socioeconómica dentro de las familias, pues pudiéramos decir que esta se va a determinar justamente por la combinación de factores económicos y sociales que describen a una familia, tales como los ingresos, la educación y la ocupación. Es decir, si yo como padre de familia tengo un trabajo fijo, obviamente también el ingreso va a ser fijo. Y más aún, si yo tengo un nivel, si yo como padre o madre y los dos tenemos un nivel educativo pues alto, pues obviamente mis expectativas van a ser mucho más altas, ¿sí? A lo mejor de repente muchos, pues esto ya es cada vez menos frecuente, afortunadamente, a lo mejor en muchas familias de antaño, de repente pues se permitía que el hijo decidiera si estudiara o no, porque finalmente a lo mejor los padres, pues es que ¿para qué quieres aprender raíces cuadradas? ¿Para qué quieres aprender fórmulas para sacar triángulos o para sacar perímetros? Si eso no te sirve, no te va a dar de comer. Bueno, tal vez no, pero finalmente es un conocimiento que se debe tener y que de alguna manera va a elevar esa posición socioeconómica, ¿no? De alguna manera, pues generalmente quienes tengan mayor apertura a lo que es una educación con un nivel más alto, pues tienden a de alguna manera a ser flexibles en cuanto a que el niño o el adolescente, más bien el joven, pues elija tal o cual carrera, ¿sí? Por eso la importancia del factor socioeconómico. Ahora,
Ciertamente tenemos dentro de todos los factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo de una persona, pues ciertamente tenemos pues lo que es a lo mejor cuestiones sociales, de repente cuestiones físicas como las enfermedades, de repente la seguridad social, seguridad personal, también a lo mejor cuestiones mecánicas como la sobrecarga física o postural en el cuerpo de una persona. El ambiente también influye, también el clima, como se ha mencionado anteriormente, pues también influye muchísimo. En ese sentido, en cuanto a la parte física, pues sabemos que, por ejemplo, la exposición a factores teratogénicos, es decir, a factores de riesgo pues provocados por una cuestión médica o, por ejemplo, algún tipo de contaminación como la radiación, pues pueden provocar una situación adversa en el desarrollo. Si bien no a lo mejor en el desarrollo del sujeto en el presente, a lo mejor sí a futuro o en la consolidación de pautas de conducta o de desarrollo de generaciones subsecuentes, ¿sí? Por eso es importante hablar de esos factores de riesgo. Si no entendemos bien este concepto de factores de riesgo, pues lamentablemente estaríamos como pues dejando pasar cada vez más y más tiempo sin de alguna manera realizar una buena reflexión sobre la importancia que tienen pues estos factores en la personalidad y en lo general el desarrollo. También pues cuenta mucho lo que es la cultura, la raza, la etnia. Finalmente hay que decirlo, cuando hablamos de cultura hablamos justamente de una situación global que afecta a la personalidad de un sujeto. Si recordamos un poco, justamente la introyección es introyectar esos valores culturales míos en la digamos en la dinámica de personalidad del sujeto, ¿sí? Y justamente aquí los padres tienen un papel importantísimo en cuanto a que son los actores principales que finalmente reproducen, bueno, introyectan primero en el niño la cultura y finalmente después velan porque el niño reproduzca justamente eso que fue introyectado originalmente. En cuanto a raza y etnia, bueno, pues esta parte de la cuestión racial, pues más que nada puede influir negativamente en la generación o consolidación de situaciones como por ejemplo los prejuicios, ¿sí? Prejuicios sobre todo raciales, ¿no? O étnicos, pero también tendríamos que añadirle lamentablemente la cuestión de discriminación, por ejemplo, por género, ¿sí? De repente pareciera que en algunos lugares, en algunas situaciones es incluso poco recomendable ser mujer o a lo mejor ser varón. Lamentablemente, cuando hablamos de prejuicios de género, en cuanto a cómo se van consolidando desde la infancia, pues lamentablemente tenemos, por ejemplo, que a las niñas, pues se les enseña a hacer actividades de niñas y de repente a asumir conductas propias de las niñas, cosa que bueno, no tiene nada de anormal o nada de poco conveniente. Sin embargo, pareciera que estamos como predeterminando a las niñas a que se comporten tal y como nosotros de repente pensamos que debe de ser, y no como ellas quieran, ¿sí? Que esa es la parte importante de todo esto. Por ahí alguna vez se comentó justamente esta parte, dentro de esta parte de las diferencias sexuales, en el caso de los juguetes. De repente pues la niña juega con muñequitas, juega con trastecitos, juega con cuestiones que de alguna manera reproducen un modelo de feminidad, ¿sí? Y en el caso de los varones pues vemos la parte opuesta, son juegos más masculinizados, más violentos incluso, más agresivos, y de repente pues es justamente una forma de reproducir un rol agresivo de los niños. Y después, ¿por qué nos dejamos de la violencia de género, no? Porque finalmente, pues a nuestros niños, lamentablemente, los estamos inculcando a que sean así. Y esto tiene que ver incluso con esta cuestión de la expresión emocional, ¿no? Y mientras que a la niña sí se le permite llorar o expresar emociones, al niño de repente, pues no, porque es niño, ¿no? Y los niños no lloran, ¿no? Donde dice justamente, o en qué parte en qué libro o qué autor soporta esta afirmación de que los niños no deben de llorar, ¿sí?
También tendríamos a continuación pues la influencia del grupo de pares, ¿sí? Por ejemplo, lo que llamamos aquí el autor influencias normativas y no normativas. En este caso, las normativas son características de un suceso que ocurre de manera parecida en la mayoría de las personas de un grupo. Y tenemos las influencias normativas, que son características de un acontecimiento inusual que ocurre a una persona en particular o un suceso que ocurre en un momento inusual de la vida. Pensemos, por ejemplo, que en estos momentos, de esto que nos está tocando vivir, del aislamiento obligado por la situación de la cuarentena, pues es una influencia no normativa, porque es una cuestión pues que finalmente fue o es algo inusual. A lo mejor estábamos acostumbrados a una situación de salir diario a la calle, donde de repente básicamente podíamos hacer lo que fuera, ¿no? O salir de alguna manera a comprar un refresco, un pan, tortillas, ¿no? Y ahorita pues tenemos que hacerlo con ciertas condicionantes, ¿no? ¿Esto va a afectarnos? Sí, posiblemente sí, no sabemos qué tanto. Sería interesante ver un estudio pues justamente de los niños que están experimentando esta situación de aislamiento obligado, cómo les pudiera afectar, por ejemplo, en el desarrollo personal años al futuro, ¿no? ¿Sí? Sobre todo pues con esta situación de que, bueno, obviamente pues las condiciones de higiene, pues de protección para una infección como es por el virus del coronavirus, pues de repente van a continuar, ¿sí? Entonces finalmente a lo mejor recordemos, ¿no? A lo mejor con nosotros como adultos pues teníamos cierto conocimiento de la tecnología, nunca nos esperábamos a lo mejor encontrar un libro un libro virtual, a lo mejor estábamos acostumbrados a leer en libros físicos. En cambio ahorita pues los niños actuales o las generaciones presentes pues básicamente tienen un conocimiento casi innato, intuitivo de la tecnología, ¿no? Esto puede a lo mejor tener una cuestión favorable en la mayoría de los casos, pero también puede ser una situación desfavorable, ¿sí? Por último, también tendríamos que ver la importancia de la personalidad, cómo nos definimos como seres humanos individuales. Finalmente habrá que entender que esa personalidad se va a componer, como se ha discutido anteriormente, en el primer término, de justamente dos componentes, lo que es el carácter, que es esa parte social, que se modela poco a poco con las relaciones interpersonales, y lo que es finalmente el temperamento, que es la parte biológica, como también lo hemos abordado anteriormente. Por esa razón es que no quiero tampoco profundizar mucho en esos dos conceptos, porque finalmente ya se vio en el módulo de personalidad. Bueno, finalmente esa sería lo que es la parte del desarrollo humano. Vemos que es un concepto bastante amplio, bastante complejo, que trasciende mucho más allá de nada más mencionar las etapas del ciclo vital. Bien, por mi parte en esta intervención es todo. Pues igual sigo invitando a que sigan dando su opinión, sus puntos de vista, sus dudas, pues a través de plataformas, redes sociales, ¿sí? Por mi parte es todo y agradezco la atención.